siempre traer su desloratadina. A mí se me quedó en la casa, me acabo de acordar. Pero claro, estamos justo... mira, para quienes que sean alérgicos o alérgicas, después se van a dar cuenta que el plátano oriental, que está plagado Santiago Centro, uno ve las pelucitas, está plagado, así que por si acaso, para que lo tengan como bien, bien claro. Está grabando ya. Muchas gracias. Bien, pues a ver, varias cositas, les doy las más cordiales las bienvenidas, como son un poquito, les pediría que dijeran su nombre para ir aprendiéndome los dos poquititos. Maxi. Paula. Maxi, Paula. Bárbara. Maxi, Paula, Bárbara. Joaquín. Maxi, Paula, Bárbara, Joaquín. Juan. Maxi, Paula, Bárbara, Joaquín, Juan. Ya. Y viene la Cami. Y viene la cámara. Yo que hice el más esfuerzo en la Bueno, a ver, aunque suene redundante para los que estén ahí en la casa, pero que no están acá, les doy la más cordial de las bienvenidas a la Universidad Central, como les decía en las clases anteriores, y digamos, lo que estábamos haciendo acá afuera, es que estas son de la parte antigua de la universidad, estos edificios. La parte de ahí al frente son más nuevos, digamos, se nota porque la arquitectura es un tanto diferente. Pero es un buen lugar Santiago Centro, si bien dentro de los motivos por los cuales yo opté a estudiar psicología acá en la Central, era porque estaba allá en La Reina la carrera, y no es porque yo viva en La Reina, yo vivo acá en Independencia. Lo que ocurre es que yo en esos años estaba en el Instituto Nacional, del 90 al 95, y había muchos incidentes, productos del cambio de gobierno, de salir de un régimen a entrar a otro. Entonces quería un poco de tranquilidad. Pero después la universidad tomó la decisión en esos años de que tuviéramos que bajar, y hemos vuelto también a muchas veces los incidentes que hay, y no tiene que ver con que no me gusten, sino que con 12 años, 13 años, 14 años, lacrimógena, que eso era como un tanto impactante en esos años. Pero este edificio, claro, en la parte antigua, antes todo eso era estacionamiento, donde se hacían actividades de la Semana Catuta, que en estos años obviamente por el COVID han estado, digamos, interrumpidas, pero que tiene que ver con la bienvenida a los estudiantes, y acá su profesor anduvo bailando, pasándolo bien en esos años, pues, cuando uno era joven y alocado. Así que les doy la más cordial bienvenida, no tan solo también a la universidad, sino que también a una etapa de sus vidas, que tiene que ver con estudiar psicología, con formarse como futuros profesionales que puedan aportar en diferentes áreas, en diferentes ámbitos. La mayoría de ustedes puede tener 19 años, no sé si todos, pero lo importante está en que están en segundo año, y en segundo año uno empieza, yo me atrevería a decir, a vivir algunas pequeñas, grandes transformaciones, porque en algún momento lo que ustedes están mirando de cómo el resto se comporta, van a empezar ustedes también a mirarse cómo ustedes se comportan. Y por lo tanto van a empezar también a mirar sus propias vidas. Lo importante no es que es un viaje sin retorno, sino que es un viaje con retorno, porque en el fondo después uno vuelve a uno mismo y comienza el proceso de aceptación, de reparación y de mejora de las versiones que ustedes en este momento tienen. Suena súper raro lo que les estoy diciendo, pero con el tiempo dirán, ese profesor de pelito largo, que de vez en cuando lo veía en la televisión, vaya que tenía razón, vaya que tenía razón. Así que, bueno, vamos a hacer hoy día entre comillas, la última clase antes de las vacaciones de septiembre. Creo que a todos nos van a venir bastante bien un pequeño receso. Han sido estos años complejos, digamos, nadie estaba preparado para una pandemia. Uno se aprendía el nombre de pandemia, más allá de la Organización Mundial de la Salud, con la peste bubónica y la peste negra en Europa, y que chuta estas personas cómo eran y cómo funcionaban. Y uno se reía desde la soberbia y la arrogancia del ser humano, pero nos ha tocado vivir este tiempo, y espero, por cierto, que se sigan cuidando, que sigamos teniendo las menores novedades posibles. La tercera dosis tienen que aplicársela, no es nada del otro mundo. Así que en esta última clase, tiqui, antes del 18 de septiembre, vamos a seguir con esta cosa de lo que es el ciclo vital. Habíamos visto esta cosa del self, que al final, como muy a la rápida, pero como yo le he instado, vamos a ir visibilizando y vamos a ir reflexivizando, algunas cosas que tienen que ver con la vida de los adultos, ¿ya? En términos de una cosa que no es menor, que les va a ir influyendo mucho cuando ustedes estén estudiando psicología, que van a aprender más fácilmente aquellas cosas
con las cuales sintonicen vivencialmente. Vale decir, aquellas cosas que como coincidan con lo que ustedes están viviendo, lo van a aprender probablemente más rápido. Entonces, cuando yo les muestre en las próximas diapositivas el conflicto que se produce en algunos divorcios, ustedes en general lo van a ver como algo, entre comillas, lejano, si es que no lo han vivido. Porque la mayoría de ustedes, a lo mejor por lo edad, no sé si estarán casados, yo tengo la impresión de que no. Entonces lo van a ver como algo muy lejano, ¿ya? Pero en esa lógica, claro, lo viven como algo lejano, pero claro, ustedes van a empezar a ver que un tío o una tía, su divorcio, por qué se produjo, y uno va a empezar a visibilizar de mejor forma estos procesos. Así que les doy la más cordial de las bienvenidas, sobre todo allá en sus casas, que deben estar abrigaditos, algunos con los audífonos, con los ojos cerrados, diciendo en sus casas que así aprenden mejor. Pero es entendible, pues ganarle una camita calentita en invierno, no sé. No sé. ¿Ah? Casi no me levanto. No, si no fuiste el único. Miren, a ver, chiquillos. Miren, la cosa de la adultez, como yo les he comentado, comienza alrededor de los 23, de los 24 años. ¿Sí? Se habla de una adultez ahí emergente, porque de una u otra manera comienzan a aparecer ciertos roles que uno empieza a cumplir. ¿Sí? Es bien interesante, yo siempre les comento como la experiencia de mi primera entrevista laboral. Para las mujeres quizás es un poco más fácil la primera entrevista laboral en términos de la ropa, por lo cual uno va, porque la mujer si es verano, puede como con sus sandalias, un vestido, arregla. Pero los hombres en general, la mayoría de nosotros no tenemos camisas manga corta. ¿Sí? Entonces, como que si ustedes tienen que ir a un matrimonio, van a ver qué ropa no tienen para un matrimonio, por ejemplo. Y van a tener que ver a lo mejor el traje que ocuparon en la gala de cuarto medio, si es que les queda. Lo más probable es que van a hacer eso. Entonces, en esa lógica, cuando uno va a la primera entrevista laboral, como que comienzan a aparecer algunos roles. Incluso cuando uno va a una entrevista laboral, a uno le preguntan si uno tiene una cuenta corriente en donde uno le depositen el sueldo. Y ahí uno dice, chuta, en realidad es que mi mamá tiene cuenta RUT, o mi papá tiene cuenta corriente. Pero claro, uno empieza de a poco en esa adultez a crecer, a emerger. Y emerger en base a algunos roles. Pero claro, la adultez, ¿cuándo termina? La adultez termina con el fallecimiento, con lo que estábamos revisando en la clase pasada. Pero en todo ese proceso, el sistema self de cada uno de nosotros va experimentando muchas transformaciones, muchas. En el caso de la toma de conciencia, en general se asume que las personas son capaces de tomar conciencia de mejor manera en la medida en que tienen más años. Cuando en general ustedes van a empezar a ver en sus papás y en sus mamás que ellos no van a hacer muchas veces referencia a cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, sino que conforme avancen los años, en algún momento van a empezar a nombrar, empezar a decir lo que vivieron, y probablemente van a empezar a aconsejar como lo hacen muchos abuelitos, muchas abuelitas, adultos mayores, tíos. El proceso de conciencia es bien interesante porque de una u otra manera, perdón, permiso, porque de una u otra forma, una de las cosas que comienza a ocurrir tiene que ver con que la gente comienza a aceptar, a partir de la experiencia que tiene, de mejor forma los puntos ciegos que muchas veces no vio. Y por lo tanto, ahora es como que están menos pendientes del qué dirán, quieren hacer probablemente más cosas de las que antiguamente hacían, más libertades, se atreven muchas veces a vestirse de diferentes formas. Entonces los procesos de conciencia van cambiando. Si uno le dice cuán bien me conozco, lo más probable es que ustedes van a empezar a decir algunas cosas con respecto a cómo ustedes se han ido definiendo en el tiempo. Pero alguien que tiene 60 años, y uno les dice, ¿cuánto te conoces? Lo más probable es que empezar a echar, digamos, mano a todas las vivencias que ha tenido. Vivencias que ha tenido que ver con trabajo, pérdida de trabajo, comprarse una casa o arrendar, amigos, no amigos, parejas, no parejas, divorcios, hijos, deudas, ¿qué más? Fallecimiento de los propios padres o de algún hermano. Pueden echar mano a muchas cosas, porque han vivido más. Por lo tanto, la toma de conciencia en este proceso ya se va, conforme avanza el tiempo, la conciencia puede ir
ampliándose. Y por lo tanto uno puede tomar y poder conocer de mejor forma las cosas que a uno le han ocurrido. De hecho, algunos diagnósticos, como los trastornos límites de la personalidad, que es un diagnóstico complejo que se da en la parte clínica, va mejorando conforme avanza el tiempo, porque incluso la gente empieza a ser menos impulsiva. Cuando uno es más viejito, uno es menos alocado, uno es menos osado, qué sé yo, se supone, en la gran mayoría de las situaciones, pero lo cierto está que la toma de conciencia va cambiando. Lo mismo el tema de la identidad, se ha ido solidificando ya más en la adultez porque se va asumiendo todo esto que tiene que ver con roles, con las experiencias que uno ha tenido, cómo es uno, cómo uno no es. Yo muchas veces a los consultantes, a los pacientes que yo tengo en general, o sea, no estoy diciendo que yo no mienta, pero digo que yo evito mentir, que siempre trato de vivir en base a la honestidad y por una cosa muy práctica, mi estimado Joaquín, porque cuando uno miente, uno tiene que después recordar lo que uno dijo a una determinada persona y por lo tanto uno empieza a tener como problemas concretos. ¿Me sigue? Entonces yo en general con toda... Por ejemplo, ayer me pasó con un consultante que yo lo tenía que atender a las 9 de la mañana y mi hija me tomó mi agenda y me la guardó. Entonces me quedé sin visión, no sabía. Entonces el paciente razonablemente se enojó, pues me dijo, oye, ¿sabes que yo te esperaba? Ya. Me dijo, ¿qué te pasó? Y le dije, mira, es que ¿sabes qué? A mí me llama la atención que yo haya agendado la hora tan temprano porque yo tenía tesistas, pero también le dije, hoy día yo he funcionado como piloto automático y sin visión. O sea, en este momento yo tengo a los pacientes citados en la tarde, yo solo recuerdo porque los vengo atendiendo ya hace varias semanas, entonces los veo de forma regular y sé que los tenía que ver. Pero yo te pido disculpas, justo el de la última hora, pasa nomás. El de la última hora no va a venir, así que te puedo atender. Y nos juntamos, conversamos y bien, pero porque yo me manejo así en la vida. Me siguen, yo evito en general mentir. ¿Ya? Y es raro algunas cosas que digo, pero es que yo no digo eso. ¿Sí? Como que me dice, oye, es que usted dijo, es raro que yo haya dicho, es raro, ¿ya? Pero eso lo he aprendido con el tiempo, pero cuando iba en segundo año de psicología, vaya que me preocupaba mucho la opinión del qué dirán. ¿Sí? Como parte de algunos adolescentes, de algunos jóvenes que nos pasa. Pero con el tiempo, la identidad de las personas tiende, por lo tanto, a ir entre construyéndose, solidificándose, pero también en algunos casos rigidizándose. Entonces hay gente que se conoce, pero es muy rígida todavía como para enfrentar y afrontar los diferentes eventos que pasan en nuestras vidas. ¿Sí? Como yo les comentaba, en el caso de los adultos, y yo espero obviamente que a sus papitos, a sus mamitas no les pase, pero cuando a alguien lo echan, en general su identidad como que experimenta un pequeño temblor, digamos, porque de otra manera la gente se identifica con el lugar en el cual trabaja, con las relaciones que construye laboralmente, y por lo tanto para algunas personas no les da lo mismo perder el trabajo. Esta cosa de que la gente dice, chuta, es que en realidad uno es desechable. O sea, a uno le dicen que uno se ponga la camiseta, pero en realidad es como el cuento, digamos, como para digamos, mentirle a las personas, para que traten de hacer bien las cosas, pero en el fondo uno es desechable y la institución, en este caso, sigue, digamos, y las personas son las que se van yendo. Entonces hay personas que incluso hasta durante varios años quedan como con esta espina clavada producto del tema del mundo del trabajo. La significación también va cambiando. Uno es capaz de poder interpretar de mejor forma algunas cosas, porque ya la vida se empieza a observar de una perspectiva en la que, ¿saben? Suena como un tema delicado, pero que también no es cierto, o sea, no es menos cierto lo que ocurre. Hay muchos adultos, ya, mujeres y varones, abuelitos y abuelitas, ya, que desafortunadamente cuando eran niños, cuando eran niñas, sufrieron de abuso sexual. Uno asume como que a ellos no les pasó nada, pero en realidad cuando uno empieza a mirar la historia de que podrían haber sufrido de abuso sexual, que sufrieron de maltrato físico, o sea, por no aprender a leer. Esta frase, por ejemplo, Joaquín, Bárbara, Maxi, Paula, Camila, que me dijo que iba a llegar, ¿ya? Si ustedes le preguntan a sus abuelos, si los tienen vivos, le dicen, abuelito,
sí, mijito, sí, mijita. ¿Cómo era esa frase de la letra entra con? Porque si yo les digo la frase, completa la frase. La letra entra con, y no me van a decir. No van a decir porque ustedes no, afortunadamente, o la mayoría de ustedes al menos, no creció bajo esa frase como si los abuelos crecieron. La letra entra con sangre. Esa era una frase que gobernó la crianza de los niños y de las niñas durante varias décadas. Vale decir, el niño que no aprendía, se le pegaba hasta que aprendiera. El niño que no leía, se le pegaba hasta que leyera. El niño que no sabía sumar y restar, se le pegaba hasta que aprendiera a sumar y restar. Frase tenebrosa. La letra entra con sangre. Y si ustedes les preguntan a sus abuelos y sus abuelas, les van a decir, no, chuta, a mí yo me acuerdo que mi mamá me pegaba cachetadas cuando me sacaba un rojo. Y ojalá que el abuelito de uno, la abuelita de uno no haya tenido déficit atencional, que le haya costado prestar atención, o a veces dislexia, se le enredan las letras, o discalculia que se le enredan los números. Para algunos niños, algunos de ustedes tienen que haber pasado, si el 3 iba para allá o para allá, porque era igual que la E. ¿Me siguen? Y uno empieza a ver algunos niños que tiran la letra E para el otro lado, el 3, como hay chiquillos que les pasa eso. ¿Sí, Paula? A mí me pasaba que mi abuelo era zurdo, igual que yo. Y cuando él se enteró que yo era zurda, me decía que él le agarraba la mano acá atrás para obligarlo a ocupar la mano derecha. Para los zurdos, y afortunadamente justo con tu compañero te tocó a veces zurdo. De hecho, yo una de las cosas que siempre veo y voy detectando, no me había dado cuenta, pero obvio porque estáis bien cómoda. Pero en general los zurdos se les nota, si quieres buscar una mesa para zurdos, la cambias y tú ubicas, no hay problema. Pero para los zurdos el mundo está al revés. Y yo no sabía que habían tijeras para zurdos, cuadernos. Yo me acuerdo de un amigo que es zurdo y que el refrigerador no se abre así, se abre así. Y siempre nos reímos de ese refrigerador para zurdos porque el mundo está hecho como para los diestros, digamos. Pero en esa lógica, los adultos ya cuando ya ha pasado mucho más tiempo, logran traducir su experiencia de una mejor forma, ya no la rechazan tanto porque forma parte de su vivencia. De hecho, por eso hasta los abuelos tienden, por lo general, a no ser abuelos maltratadores, sino todo lo contrario, son como abuelos malcriadores, porque les dejan hacer a los nietos y las nietas todo lo que quieren. Hay unos memes que muestran al niño entrando a una casita así como flaquito y sale la casa como rellenito y con plata. Y porque muchos abuelos tienden a hacer eso. Sí, yo me acuerdo que yo me reía, parecía como un microtráfico cuando mi abuelita estaba ahí, y yo le iba a ver y me decía, chao, mijito, y me tiraba 10 lucas. Po. Yo le decía, pero abuelita, ¿cómo me tiráis de 10 lucas? O sea, yo feliz de todas formas, pero no pasaba. Entonces, la significación de la experiencia va cambiando. La gente se muestra mucho más abierta a hablar de algunas cosas y algunos de ellos han pasado historias bien complejas, bien complejas, algunos de pobreza. Entonces, la postura a poder hablar de la propia vida cambia y por lo tanto la posibilidad de poder significar, y esto es bien bonito, porque en el fondo uno ve que los adultos empiezan a ver de que quieren dejar un legado y quieren transmitir la experiencia. Y allí una de las cosas, y que empieza muchas veces, por ejemplo, con los adolescentes a chocar, es que los adolescentes sienten que el adulto le está diciendo lo que tiene que hacer. Y uno quiere vivir, uno quiere tener sus propias experiencias y que a uno no lo miren en menos porque uno tiene habilidades. Pero en el fondo, la invitación es que se puedan como compartir siempre la experiencia. Pero siempre suele pasar de que voy a inventar que Joaquín está conociendo a alguien y su mamá o su papá con quien viva te diga, oye, es que esa persona no te conviene. Y uno dice, pero ¿cómo me dice eso si ni conoce a esta persona? Ni conoce a esta persona. Va, yo no nací ayer, pues, mijito. No, es que lo que pasa es que si tu vida ha sido un fracaso, y ahí empiezan las cosas, dimes y diretes. Entonces, la significación, el hecho de poder compartir la experiencia, el poder hablar desde uno mismo, ayuda más. Yo generalmente invito a los papás o a las mamás, con cierto cuidado, no pueden contar todo, pero sí que vayan contando cómo fueron sus procesos. Los hijos aprenden mucho más de cómo vivieron las mamás esos procesos cuando cuentan como la historia de lo que les tocó vivir. ¿Sí? Pero no con el afán de conocer, sino de invadir o invalidar la experiencia, sino con el fin de compartir lo que uno vivió. La autoorganización es como media la fuerza en los adultos, en la mayoría, porque
en el fondo uno empieza a observar, sobre todo cuando uno vive solo, cuando vivan sola, que dependen de ustedes. Y por lo tanto ustedes tienen que hacer cosas. O sea, esta cosa de cuando no hay pan en una casa para el desayuno, se pueden activar bombas nucleares, digamos, a nivel de discusiones, porque falta pan, así, falta una cosa que no es tan, o sea, ya es rico, una marraquetita, qué sé yo, pero también no es como una cosa tan de vida o muerte. Pero en esa lógica, claro, cuando uno vive con los padres, cuando uno vive con la mamá, chuta, uno se acostumbra a que hayan cosas en la casa. Y claro, cuando uno vive solo, al comienzo, chuta, el pollo con papas fritas, qué sé yo, paso a comprar comida china, me salvo con una sopaipilla, ¿sí? Pero resulta de que en el tiempo, la autoorganización comienza a aparecer, no tan solo como un regulador interno, sino que también como un regulador externo, respecto de si pagan cuentas, si es que tienen hijos, hay una obligación allí, además, jurídica y legal, de, en este caso, entregar los insumos o, en este caso, educación y salud para los chiquillos. Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Y si no lo hace, hay algunos papás que, por ejemplo, no se comprometen con la crianza y tampoco entregan pensión de alimentos y después el tribunal empieza con toda esta cosa de órdenes de apercibimiento y probablemente reclusión nocturna hasta que empiecen a regularizar todo eso. Pero es como curiosamente como que es a la fuerza. ¿Me siguen, chiquillos? Hay una cosa que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo hago los talleres de habilidades parentales, cuando hablo con los papás, con la mamá, y yo les comento que a los adolescentes, cuando los crían, no tienen que estar con el viejo argumento de decir de que mientras tú, Juan, estés en mi casa, por ejemplo, tú tienes que hacer todo lo que yo te digo. Que es el clásico discurso que se daba, ¿ya? El discurso, en general, tiene que ver con que tienen que aprender a hacer cosas en la casa porque tienen que vivir solos el día de mañana, en algún momento. Más allá de los nini, el fenómeno nini de ni trabajan ni estudian, que ustedes lo tienen que haber escuchado por allí, sino que el día de mañana ustedes deben saber hacer fideo, deben saber hacer arroz, deben comprar pan, deben planificar esas cosas. ¿Me siguen, chiquillos? Así que, y de la misma forma, en este tema de la autoorganización van a tener que ir viendo cómo construyen sus vidas, por ejemplo, a nivel de relaciones entre amigos y relaciones de pareja. Es como mueva la fuerza. Entonces, ustedes van a ver amigos o amigas que van aprendiendo sus relaciones de pareja y hay otros que no, como que dan bote, se enamoran fácilmente, pero se enamoran de las personas que no debería ser, ok, uno puede aprender, qué sé yo, pero de ahí de nuevo se meten en otro problema y en otro problema. Entonces, la autoorganización es como media la fuerza. Salvo que uno, por cierto, no quiera tener hijos, uno quiera vivir solo, no quiera tener pareja, pero de igual forma uno tiene que aprender a organizar. Y esto, la búsqueda de sentido, es bien interesante porque también emerge con mucha fuerza en la adultez. La gente de igual forma se empieza a preguntar, digamos, como para dónde vamos, en términos de, más allá de la pregunta filosófica, pero sí en esta cosa de por qué vivimos, para qué vivimos. Incluso la típica pregunta que muchos adultos se hacen es ¿por qué me toca una vida tan difícil? ¿Por qué siempre a mí me toca pasarlo mal? ¿Por qué siempre a mí me cuestan tanto las cosas? Darle sentido a la existencia. Fíjense que ustedes en algún momento les va a pasar ahora el 18, para no quedar de mentirosos, si hay un asadito, perdón por quienes sean veganas o veganos, ¿ya? En algún momento con los tragos, ustedes van a empezar a escuchar cuando la gente se pone a hablar de Dios, se ponen a hablar de la contingencia política, se ponen a hablar de la vida, y claro, empiezan a hablar de esto, de cómo darle un sentido y que si esto tiene... Bueno, y hay gente que habla de que es por sus hijos, todo lo que hacen es por sus hijos, ¿sí? Y lo mismo, esta cosa de conducción en la vida, ¿ya? En algún momento les va a pasar esta cosa que algunos adultos toman como decisión de trabajar de forma independiente, de no tener jefatura, ¿sí? Pero un camino diferente. Y hay mucha gente que, producto de la pandemia, perdió mucho de lo que había construido porque eran independientes. ¿Me siguen? Pero claro, en algún momento uno empieza a ver, bueno, quiero trabajar con una jefatura, no quiero trabajar con una jefatura, ¿qué me convendrá más? Que, por ejemplo, para las que son mujeres, que lo que yo decía el otro día, acá si no me equivoco, era que en algún momento la mujer cuando se quiere embarazar tiene que ver esta cosa del pre y del postnatal y que tiene que estar contratada para que le paguen.
Y uno de repente no lo ve, uno como varón, yo hasta que con mi señora queríamos ser papá, empecé a conocer más de estos temas, pero que estaban como medio invisibilizados. Entonces, medio ignorante, yo decía, chuta, ¿y el Estado no lo hace? No. Y hasta, y ojo, 6 meses no, pues, entonces era como chuta. Y ahí empieza toda una industria, por llamarlo así, que tiene que ver con el tema de las licencias médicas para las mujeres, para que se mantengan en sus casas y bajo algún tipo de diagnóstico psiquiátrico o por algún otro tipo de diagnóstico puedan quedarse en la casa durante un periodo prolongado de tiempo. Entonces, esta cosa de más Vivaldi y menos Pavarotti es que en la vida de adultos cobra mucho énfasis porque de una u otra manera lo que hay que empezar a ver es cómo yo me muevo en el día a día. ¿Se va entendiendo, chiquillos? Es interesante el sistema SER desde el enfoque integrativo, da pero muchas cosas como para seguir entendiendo. Miren, déjenme avanzar si es que me deja avanzar. Ahí ya. Sistema SELF. Nosotros no estamos en una burbuja, sino que interactuamos con otros. Le he hecho leña al fuego, mi estimada Barbarilla, ¿no? Le he hecho leña al fuego, ¿no? Miren, hay un enfoque que le va a tocar probablemente profundizar en tercer año, que es el enfoque interaccional. ¿Eso qué quiere decir? Que no ve todo dentro de las personas, sino que las ve en interacción con otros. Entonces uno dice, ¡oh, la masa novedad, oh, profe! Como que vivimos como con otros, eso ya lo sabemos, Maturana lo mencionó, pero es toda una epistemología. Por ejemplo, cuando uno ve circularidad causal, el enfoque interaccional lo que plantea es que no hay un antes y un después en general en la vida de los seres humanos. O sea, en general, esta cosa de causa y efecto se desdibuja. Si yo me enojo contigo, Paula, porque voy a inventar, porque Paula ha sido muy desafiante en la clase, y ella me dice, pero profesor, usted no trata bien a la gente. Pero ¿cómo? ¿De dónde sacaste eso? Pero si usted, la cara que pone, la forma en la cual usted dice las cosas... No, a ver un momentito. Aquí pongámonos, usted es la estudiante, yo soy el profesor, pero que somos personas. Y usted debería, como psicólogo, saberlo. Es bueno ese argumento. ¿Ya? Pero lo cierto está en que uno empieza a decir, bueno, ¿cuánto partió todo? ¿Cuándo partió todo? Lo que se da en la interacción entre las personas se da una circularidad causal. ¿Esto por qué se los comento? Porque una de las cosas muy características en las dinámicas de pareja es que uno no sabe quién empezó a discutir, quién causó los problemas. Pero las parejas tienden a llegar a decir, es que tú fuiste. No, es que tú empezaste. No, pero es que a ver si aquí tu papá, ¿cómo que mi papá? No, es que tu hermano, la circularidad causal. Y por lo tanto, ustedes en algún momento van a empezar a ver que la gente siempre empieza a hablar como, en este caso en interacción, y cuando tienen problemas, hablan como de lo mismo. Y de la misma forma, cuando uno se ríe con los amigos o con las amigas también, hay una circularidad causal. ¿Sí? No hay muy claro desde el enfoque interaccional, digamos como un comienzo, cuándo empezó todo, ¿se entiende? Y es una mirada epistemológica porque lleva, en esta lógica, epistemológicamente hablando, vale decir como cosas del conocimiento, cuando uno dice si el universo siempre ha existido o no. Y la postura más bien científica habla de que hubo un Big Bang, una gran estrella que en algún momento colapsó, esa es como la gran explicación, pero hay otros que dicen no, el universo siempre ha existido, nunca tuvo ni un comienzo ni un después. Lo que pasa es que hay otros fenómenos, como el fenómeno humano, que tienen, por cierto, un antes y un después, pero la materia no se crea ni se destruye, por lo tanto probablemente nos vamos a transformar en otra cosa, pero esto sigue funcionando. Y fíjate, Maxi, cómo el mundo cambia, mirándolo así. Como dice Chuta, las cosas pareciera ser que en la relación entre las personas no tienen un antes y un después, también tienen estilos comunicacionales. ¿Por qué voy a ver esto? Estoy viendo esto porque después les voy a mostrar algo que pasa en la vida de los adultos cuando se producen las separaciones y los divorcios. Ahí la cosa se pone bien digamos, como bien compleja. Pero hoy tengo que hacer clases de 1 hora. ¿Me avisan como a las 10 cuando estemos alrededor de las 10 para hacer el primer break? ¿Alguien allá en su casa tiene alguna pregunta? Si es que no... Si es que está durmiendo. O sea, si está durmiendo no va a hablar, por supuesto. ¿Ya? Pareciera que no hay preguntas desde las casas, ¿no? Bueno, No, profe, no hay pregunta. Ya, muchas gracias, amiga. Estímulo comunicacional.
Hay gente que tiene una forma de hablar las cosas, una forma de decirse las cosas. Hay grupos donde la gente no se dice los defectos y otros grupos en los cuales la gente... Están felices. Hay otros grupos en los cuales la gente se dice todo lo que piensa, todo lo que siente. Hay parejas que no se ríen, hay otras parejas que se ríen mucho, hay otras parejas que discuten mucho, hay parejas que ocupan lenguaje muy descalificador, ¿sí? Hay una forma de comunicarse y la comunicación es el principal vehículo para interactuar con un otro. Yo miro a Joaquín, te miro a ti Bárbara, a ti Paula, Maxi, Cami, Juan, los miro y mi mirada ustedes la van a significar como que algo yo estoy transmitiendo. ¿Me siguen? Y de la misma forma, yo veo su mirada o su cara y yo voy a decir, oye, algo me está transmitiendo, te estará aburrido, no estará aburrida, está interesado, no estará interesado, pero lo voy procesando. No sé si decir que es una ley, pero sí es lo que se llama un axioma, que es una regla, ¿ya? Que se llama la imposibilidad de no comunicar. Vale decir, uno siempre está comunicando. Siempre les van a dar el ejemplo de que si uno tiene una persona sentada al frente de la otra sin hablarse, si uno le pregunta qué creía esta persona que estaba pensando esta, les va a decir todo esto. Y al revés, si uno le pregunta a esta otra persona qué cree que esta otra estaba pensando, le va a dar muchas respuestas. Uno no deja de comunicar. Y por eso en las dinámicas de pareja, los gestos, las miradas, los tonos de voz, entregan información, ¿sí? Hay un meme, no sé si llamarle como bien machista o bien sexista, pero en esta cosa de que cuando uno como varón le dice a la mujer ¿qué te pasa? Y la mujer le dice nada, no es que no le pase nada, algo pasa. ¿Se entiende? ¿Qué te pasa, mi amor? Nada. Y abre pregunta epistemológica. Pero lo cierto está en que las parejas van reconociendo y uno va mirando que hay formas de poder comunicarse y formas de hablar. También están, fíjense, ustedes tienen que haberlo visto en biología, la homeostasis, ¿sí? La tendencia al equilibrio, digamos, interno. Y las relaciones de amigo y de amiga, las relaciones de pareja, tienen sus mecanismos homeostáticos. Hay cosas que se dicen, hay otras cosas que no se dicen. ¿Sí? Ahí yo voy a inventar que, a ver, a la Camila no va a hacer participar, que no le he hecho participar. Que la Camila tiene una amiga, hola amiga, ¿cómo estás? Bien, acá cansada, y ella va a decir, chuta, aquí, si sigo presionando, va a terminar enojada conmigo. Entonces voy a esperar un ratito y que yo sé que me va a escribir. Y pasa el tiempo y le escribe la amiga. Hola Cami, discúlpame el otro día, me pillaste medio atravesada. No, amiga, no te preocupes, si yo sé que tú tienes tus días, ¿cachai? Bueno, en realidad, pandemia, ay, sí, la pandemia, y ahí uno vuelve. Hay una tendencia a mantener un equilibrio con las relaciones. Y por lo tanto hay cosas que uno hace y hay otras cosas que uno no hace porque si no se altera esa homeostasis. Ay, profe, me va a inventar que Juan es revolucionario. Entonces dice, ¿y cuál es el problema que se rompa la homeostasis? Demanda más energía a las personas para restablecerla. Entonces, Juan voy a inventar, le dice a su amigo, buena compadre, oye, vamos a salir hoy día, vamos a inventar, ¿vamos a ir a jugar a la pelota? Es que ya estoy acá en la cancha, se me olvidó decirte, oye, pero como eres tan chueco, como se olvidaste, yo siempre te invito. Una buena conversación de WhatsApp bien larga, ¿ya? Y el amigo ve la conversación y dice, si le contesto, vamos a terminar agarrando y quiero jugar a la pelota. Y otro amigo le va a decir, déjalo, no le contesté. No, es que sabéis que esta vez no lo voy a dejar pasar. Empieza a contestar. Y el otro empieza a contestarle, ya sabéis que no le contesto más, se va a jugar a la pelota, pero sigue pensando en lo que el amigo le debe estar escribiendo y ve el celular, 103 mensajes, lo abro, no lo abro, ¿qué hago? Y empieza a demandar energía. Por eso, algunas relaciones de pareja, para evitar problemas, hacen determinadas cosas. Ya dejemos que tengan la razón en Juan, ya va que ya, sí, en el fondo debería, o sea, voy a inventar, pues, debería llegar Boric al poder, ya. ¿Quería que llegue Boric al poder? Ya, llegó. ¿Ya? Pero en esa lógica, las relaciones tienen esta cosa homeostática, para mantener el equilibrio. Ciertas reglas que son muchas veces claras, y el pienso que me diga, no, es que el de extrema izquierda, y en otros casos uno no lo sabe, es como una cosa como muy implícita. Y uno ve que se le transforma la cara cuando habla de política, y les va a pasar que ustedes con algunos amigos o amigas pueden hablar de política, y con otros el tema está prohibido. O sea, no se puede hablar. ¿Me siguen? Porque hay ciertas reglas.
Patrones relacionales, reglas, acuerdos. Lo mismo que yo les estaba diciendo acá. El sentimiento en nosotros es bien bonito. Cuando estamos en buena, todos sí, nos queremos. Pero cuando tenemos problemas, no, porque tú, Joaquín, llegaste tarde. Ay, no, pero ¿cómo la voy a estar así? A mí, profe, yo llegué tarde porque la Paula me envió un mensaje y se equivocó. Oye, pero si hasta aquí en grandecito, como que te anden diciendo las cosas. Cuando la gente tiene problemas, no habla de nosotros. Desaparece. Si hay una discusión de pareja, no, es que tú, Max, hiciste estas cosas, no, es que sabes que tú hiciste esto otro. Pero cuando las cosas andan bien, la gente tiende a hablar de nosotros. Ahora, en esa lógica, una de las cosas cuando los padres están muy peleados es decirles, oye, ustedes son muy buenos para discutir. Y ahí hay una cosa terapéutica que hablan los terapeutas del enfoque interaccional, es que tienen que evitar ser triangularizados. Vale decir que lo metan allí como juez y parte. Empezar a decir, no, es que yo le dije esto, ¿cierto? Y lo que me diría mi santa abuelita que está en el cielo, cuando hay una pareja de amigos discutiendo, ¿hay que meterse o no hay que meterse? La mayoría del sentido común dice, ¿sabes que no? ¿Sabes que no sigan discutiendo? Porque hasta uno puede terminar en peleado. Y esas dos personas terminan enojados por uno. ¿Me siguen? Por eso los terapeutas interaccionales manejan muy bien todas estas cosas con respecto a cuando uno tiene que intervenir, cuando uno dice algo, cuando uno habla de nosotros, cuando habla de usted, qué sé yo, colocando límites. Potenciación interaccional. Esto es bien bonito. Mira, Joaquín, echándole leña al fuego. Los terapeutas interaccionales evitan usar este constructo denominado personalidad, que uno tiene determinadas características, como que uno es extrovertido, introvertido, tímido, no. Dicen, uno es dependiendo de con quién uno esté. Entonces uno dice, pero vamos a decir, la estructura de personalidad lleva décadas en psicología. No, es decir, tú cuando eras chico, ¿te comportabas de la misma forma con todas las personas? Dependía. Usted va a decir, por ejemplo, Bárbara, ¿tú tenías compañeras desordenadas en el colegio? Sí, ¿Tenías compañeras ordenadas? también. ¿Con cuál te juntabas? Con desorden. ¿Con las desordenadas? Mira, ahí está, uno tiene años de entrenamiento en todas estas cosas. De las desordenadas, ¿había alguna que no pensaba antes de actuar, sino que hacía la broma? Siempre había una que no pensaba en nada. Y había una que elaboraba. Y había una otra que no, que la paraba. Porque hay diferentes cosas. Entonces, en esta lógica, yo siempre, por ejemplo, cuando trabajo con adolescentes que carretean harto, yo les digo, ¿con quiénes carretean? No, yo digo con el Jerry, qué sé yo, con el Mario, ya, ok. ¿Cuál de ellos es el que puede parar de carretear en un momento? Sí, pues, y ahí uno empieza a mirar, chuta, a ver, ¿quién para? No, si la otra vez con el Mario a las 7 de la mañana andábamos buscando en la calle un clandestino abierto. A comprar. Oye, el Mario es el demonio, el diablo convertido en persona, porque te tienta. Pero hay otro en cambio que no, pues. Hay otro que dice, no, sabes que ya, la Paula, son las 4:30, yo quiero dormir. Y dice, no, pero ¿cómo me dejan acá? Oye, pero si yo a mí me gusta dormir, si querés tu carretera, pero yo quiero dormir. Y se va. Y se va a dormir. Y uno dice, oh, a mí me gustaría ser como... yo debería tomar esa decisión. Pero pasa eso. Hay grupos en los cuales, no sé, yo creo casas de primos que uno va y los primos son súper ordenaditos, y uno va y uno quiere desordenar, pero igual uno se pone ordenadito. Pero hay otros en los cuales no, que son más desordenados. Entonces en esta cosa de la potenciación interaccional, hace notar que hay interacciones que pueden sacar lo mejor de nosotros y otras que pueden sacar lo peor de nosotros. Y ahí uno dice, ¿cómo puedo tener características de personalidad tan disímiles, tan diferentes? ¿No? Es que somos en función de con quién estamos. Y hay relaciones de pareja donde uno es muy amoroso, en otras relaciones donde uno no es tan amoroso, y así. Porque la dinámica interaccional puede ir haciendo y que va sacando cosas diferentes de cada uno de nosotros. Es bueno, fíjense, por eso les decía, es súper interesante esto de mirar el mundo de otra forma. De otra forma. Entonces, ¿qué más nos encontramos? Con las mismas funciones del ser, que uno puede tomar conciencia de esto. Uno puede hablar, por ejemplo, con los amigos con los cuales uno carretea y decir, oye, ¿sabes que nosotros nunca nos ponemos frenos? Uno dice, pero es que la vida hay que darle con todo, si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? La típica cuestión,
Y claro, y esa canción la otra vez la escuché súper prendida, pues, me imagino escuchándola a las 5 de la mañana y con harto trago en el cuerpo es como hasta las 11 de la mañana, pues, de largo. ¿Ya? Sin embargo, claro, uno puede tomar conciencia, de la misma forma uno puede conversar con los amigos o con las amigas. Hay gente con la cual uno tiene conversaciones que uno termina mirando el mundo diferente, pues como sí. Por ejemplo, una de las cosas que me pasa con mis amigos de barrio es que siempre dicen que conmigo se puede conversar harto. Y se puede conversar así como en profundo, pero y no es porque yo digo, dime más, dime más. ¿Ya? ¿Y cómo te sientes? ¿Puedes mirar afectivamente lo que te ocurre? No, uno no hace esos trucos. Uno conversa y uno puede hablar de diferentes temas. Y bien, y siempre he sido como bien procesado, digamos, en esa lógica. ¿Ya? Pero claro, esta cosa que de alguna u otra forma la gente también interpreta cómo uno se comporta, no, que voy a inventar, pero el Juan, sabéis que es súper buena persona, y otros van a decir, no, sabéis que olvídate, el Juan, a la primera que tú te descuides, y le dan un significado, y le dice, oye, es que yo no soy así, ¿cómo me dices de eso? Y uno trata un poco de cambiar los significados que tiene también de parte de uno. En el caso de los adultos, yo todavía me acuerdo con mi abuelita, en las últimas conversaciones que tuvimos antes de que partiera, me dijo, ¿cuántos amigos tú tenés, chato? Y yo le dije, me acuerdo que le tiré la talla, le dije 15,3 amigos, tengo como la cuestión exacta, 15,3. Y me dijo, ya, pero ¿a quién le conversáis las cosas que realmente te pasan? Y hasta ahí me dejó, hasta ahí me dejó. ¿A quién realmente le contáis las cosas que te pasan? Las que realmente te pasan. Chuta, y ahí empecé a ver que eran como dos nomás, po. A dos lo que yo les decía así como que, pero ¿sabes qué? María Ignacia, me dijo, lloro. Pero nosotros no, po. Otros no, yo, se está olvidado, un pasado pisado, qué sé yo. Pero no, hay amigos que uno, la interacción que uno tiene, la significación, lo mismo que la identidad y la autorrealización es diferente. Y uno en el tiempo, yo me acuerdo de lo que mi abuelita me enseñaba, es que uno va buscando y van a ver los memes, o de sus hermanas mayores, o de sus tíos y tías, porque les gusta a la gente mayor subir como todos esos memes hablando como de la vida y de la existencia. A estas alturas de la vida solo quiero estar con gente que me proteja y me dé paz. Y uno dice, chuta, ya para llegar a eso es porque tiene que haber conocido el infierno y diferentes problemas de personas, efectivamente. Y aquí en esta lógica se producen muchas desilusiones en el tiempo, con amigos, con amigas, compañeros de trabajo, que la pareja. Yo me acuerdo una vez, ¿qué hora es? Hoy justo vienen los temas más buenos todavía, a ver. Ya lo voy a dejar aquí como anticipado. Ah, no, pero justo está, lo describo, lo podría seguir leyendo. Pero voy a ir introduciendo al tema que voy a tomar después, mi estimada Bárbara. En el taller de habilidades parentales que a mí me toca hacer, que me ha permitido, por lo tanto, hacer capacitación a los consejeros técnicos de los tribunales de familias de este país. Así, suavecito. Suavecito. Ya. Por eso el título, término de la vida en pareja. Chuta, cuando se rompe una pareja, se rompen también los amigos. Quienes se quedan con uno y quienes se van. No, si es una cuestión que puede quedar la tendalada. Una cosa es eliminar en Facebook, pero la otra cosa cuando son los cumpleaños infantiles y el niño dice, mamá, ¿por qué no viene el tío Raúl con Juan Carlos? Y el tío Raúl fue de los que apoyó al papá cuando él le fue infiel a la mamá, po. Entonces Raúl dijo, no, mi compadre Juan, no. Mi compadre Juan es derecho y no, pues ahí se estaba portando pésimo, pues, cometiendo infidelidades, qué sé yo. Cualquier coincidencia es mera casualidad. Pero claro, pues, y ella, la mamá le tiene que explicar al hijo, no, es que sabéis que el tío Raúl no va a venir hoy día, no, se me olvidó escribirle al WhatsApp, pucha mamá, ¿qué eres? Y el niño se enoja con la mamá, pues, y la mamá termina rayándose con el tío, con el papá de nuevo, porque le tiran la pelota a ella, y ella ve que su hijo lo pasa mal, pues. ¿Y qué le va a decir a su hijo? ¿Sabéis qué? Lo que pasa es que el tío Juan ocultó todas las infidelidades que tu papá me hacía y se metía con las otras mujeres. Y yo diría, no, pues a mamá no debería decir eso, pero hay mamás que lo hacen. Bueno, en algún momento o funcionan muy impulsivamente y cuentan todo, y hay otros momentos en los cuales se callan todo y en algún momento estallan. Y hay mamás que a los 15 años le dicen a su hija, mira, ¿sabéis que yo me separé de tu papá porque tu mamá me pegaba? ¿Sí? No, mi papá jamás, como, tu papá me pegaba, yo por eso me fui. Si no, pregunten y empiezan a dar los hechos,
y los hijos quedan descolocados. Y aquí una de las cosas que empieza a suceder tiene que ver con que los conflictos de pareja, y en de divorcio en particular, ¿ya? Y de separación, ¿ya? Porque hay gente que no está casada y por lo tanto no se divorcia cuando se separa, pero se invisibiliza mucho el daño en los hijos. Entonces es diferente criar y que mi hijo vaya creciendo con una mentira, o bien que vaya construyendo a lo largo de su vida lo que realmente pasó en toda esta interacción. Fíjense cómo se empieza a complejizar, pues entonces uno ve al tío que está separado y uno dice, ya se separó porque se acabó el amor, pero vaya a saber uno qué historia hubo. Y a veces uno maneja alguna cosa, pero como hay una circularidad causal, uno no sabe cuándo empezó ni cómo empezó el problema. Y ahí la abuelita cuando le decía, mijito, mijita, mejor no meterse, chuta, es como que parece que tenía razón. ¿Qué te parece, Camila, lo que estamos viendo? No, sí, es visibilizar. Mira, Juanito, yo me acuerdo que en toda esta cosa, ya les voy a mostrar la dinámica de pareja y digamos los problemas que se producen, para que hagamos el primer break. Ya, yo me acuerdo un papá me dijo una frase para el bronce, que yo quedé peinado. Me dijo, ¿sabes, Ricardo? Y una de las cosas que aprendí, y era un papá joven, tenía como unos 29 años, qué sé yo, y su hijo tenía como 5 años, y la señora, entre que denuncia y toda la cosa, él no veía a su hijo hace como 6 meses, 1 año, no lo veía. O sea, hay unas cosas que uno, y ahí les voy comentando de estos casos. Me dijo, ¿sabéis qué, Ricardo? Uno cree conocer de quién se enamora, y uno puede llegar a desconocer de quién se separa. Uno puede llegar a desconocer de quién se separa. Y ahí me sorprendió, y aprendiendo de la experiencia de las personas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan allá en sus casas? ¿No? No, profe. Miren, bueno, como hoy día es la última clase antes de las vacaciones, yo les recomendaría que si hace frío en Santiago, cuando vengan a la universidad, vengan abrigados, ya porque estamos al frente del Parque El Magro y esto es muy helado. Entonces, en esa lógica, vamos a hacer el break ahora, son las 10:01 de la mañana, 10:20, nos volvemos a encontrar acá en la sala, ¿ya? Y le insto, bueno, bienvenido por cierto, y le insto a que anden con sus mochilas, porque como hay poca gente, tampoco hay poco control. Por lo tanto, yo sé que no van a robar, porque están dando guardia y han controlado todo el ingreso de los estudiantes, pero ¿para qué? Mejor evitar, ¿ya? Nos vemos en un ratito más, chiquillos. Espero que, por cierto, les esté gustando la clase. ¿La otra semana no hay clases? No, la otra semana son vacaciones. Una semanita. Gracias. Es una buena noticia.